Bueno, pues vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Espíritu Santo de Dios, bienvenido, bienvenido a este lugar. Abre nuestros ojos, Señor. Apagamos micros, por favor. Abre nuestros ojos. Prepara cada corazón, Señor, para entender de tu amor. Ayúdanos, Señor, a no condenar, sino ser instrumentos para rescatar a otros, Señor. Que entendamos la gracia, que entendamos, Señor, de tu amor, del perdón y sobre todo, Señor, la reconciliación. Que seamos tus representantes sobre la tierra, Señor. Enséñanos hoy cómo debemos de responder, Señor, a nuestros enemigos. Padre, queremos vivir en tu reino, Dios. Queremos conocer el reino de Dios, queremos vivir el reino de Dios. Espíritu Santo, te invitamos a este lugar. Sé tú, Señor, llenando de gloria, Señor, cada casa, Señor, cada hogar aquí representado. Padre Santo de la gloria, te damos gracias por tanto amor, por sentir tu presencia en este momento, Señor. Gracias. Gracias por respaldarnos, Señor. Gracias por estar aquí, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para que la palabra que hoy escuchemos, Señor, caiga en buena tierra y dé frutos y frutos en abundancia. Queremos vivir en tu reino, Dios. Ya estudiamos el reino de Dios, ya estudiamos quién es el rey del reino, ya estudiamos la ley real, la ley del amor. Hoy, Señor, queremos estudiar el amor a los enemigos, cómo podemos amar a quien nos daña, cómo podemos amar, Señor, al que nos ha ofendido. Padre Santo, satúranos, Señor, de tu presencia para entender y ponerlo por práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal el tema, chicas? Está tremendo este tema. Que Dios nos ayude. Semana número 34, correspondiente a este año. El tema es el amor a los enemigos. El verso clave está en Mateo 5:44. Y dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este verso está fuerte, muy fuerte, porque sobre todo cuando nosotros estamos siendo afectados en alguna situación, es muy difícil llevarlo a cabo. Por eso es que necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo todo es posible. Hemos estado viendo las semanas anteriores el reino de Dios, hemos visto el rey del reino, hemos visto la ley real, y esto es aparte de lo que nosotros vamos a continuar viendo del reino, porque es vivir en el reino, y es una forma de vivir en el reino, el amor a los enemigos. ¿Cómo amar a alguien que te está haciendo daño? ¿Cómo amar a alguien que te ultraja? ¿Cómo amar a alguien que te desgasta, que te minimiza, que te hace la guerra? Pero dice la palabra de Dios que amemos a nuestros enemigos. Fíjate, si tú bendices a alguien que te hace bien, ¿qué mérito tienes? Dice la palabra de Dios en Mateo 5:44 que tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Imagínate, estoy recibiendo yo una maldición y yo lo voy a bendecir. A veces cuesta muchísimo trabajo, pero todo esto lo tenemos que hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Pero ¿qué es una maldición, por ejemplo? ¿Qué es una maldición? Una maldición es un deseo para que te ocurra a ti algún daño, ¿no? Para que te hagan mal. Hay ese deseo como de decirte, espero que te vaya mal, espero que tu economía esté pésima, espero que te vaya mal, que sufras las consecuencias de tus decisiones. Fíjate nada más. Y muchas veces hacemos esto hasta aún con los seres que amamos. Cuando un hijo no te obedece, le dices, ojalá que te vaya mal para que sepas la decisión que estás tomando. Y ahí ya estás lanzando una maldición contra tu hijo.
¿Me entiendes? Entonces tienes que tener mucho cuidado, o tenemos que tener cuidado, qué es lo que sale de nuestra boca, porque tenemos el poder de la vida y de la muerte en nuestra lengua. Entonces, hay un micro por ahí que está abierto, por favor lo apagan. Entonces, dice, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, haz el bien a los que te aborrecen. ¿Quién te aborrece? ¿Qué significa aborrecer? Aborrecer es aquel que te odia, aquel que tiene aversión contra ti. ¿Me entiendes? O sea, estamos hablando de cosas muy fuertes, pero dice que le hagamos el bien al que te aborrece y orad por los que os ultrajan. Fíjate, todavía pídele a Dios que les vaya bien, ¿no? Al que te ultraja. Pero ¿quién es aquel que te ultraja? El que te ultraja es el que te insulta, el que te ofende, el que te desprecia, el que te maltrata. Eso es ultrajar. Entonces, aquí te está diciendo que oremos por esa gente que te está insultando, esa gente que te está ofendiendo, esa gente que te desprecia. Tú tienes que orar. Esa gente que inclusive te persigue, te acosa, ¿no? O sea, es muy fuerte, y este es el verso clave nada más, para que vean más o menos por dónde vamos en este estudio. Que la presencia de Dios nos ilumine y nos ayude. El amor a los enemigos. Pero ¿cuáles son los enemigos? ¿A quién consideras tú un enemigo? Un enemigo es una persona oponente que está opuesta a ti. Tú dices blanco, él dice negro. Tú dices azul, él dice gris. No se ponen de acuerdo. El enemigo es aquel que es oponente ante ti, es contrario, es hostil, ¿no? Vives con una persona hostil o convives con una persona hostil. Pero todo esto son frutos de quién crees. Hay dos tendencias acá, o es Dios o es el diablo, ¿no? Y entonces el enemigo, ¿de qué lado está? Del diablo, del demonio, porque el demonio es el oponente a Dios. El demonio es el contrario a Dios. El demonio es hostil con las cosas de Dios. Pero vamos a ver el objetivo de la lección. El objetivo es conocer y experimentar y decidir y vivir el evangelio en lo que respecta a los enemigos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hoy vamos a conocer muchas cosas que Dios nos va a revelar a través de su palabra. Experimentar es que una vez que tú conozcas esas cosas, ahora las pongas por obra. ¿Sí me explico? Porque vas a decir, oye, no manches, o sea, me estás diciendo cosas bien difíciles. ¿Cómo voy a hacer yo todo eso? Me dices que bendiga, me dices que ame a mi enemigo, me dices que le haga el bien. ¿Cómo voy a hacer eso si me ultraja, si me persigue, si me acosa? Pero dice la palabra de Dios que tenemos que primero conocer su palabra, luego experimentar lo que Él nos enseña, y luego, esta es la clave, que tú decidas. Porque tú vas a decidir si lo haces o no lo haces. Si sigues rejega en esto, no, es que él me hizo mal, si me hizo mal, le voy a dar 10 veces más lo que me hizo. ¿Sí me explico? Y entonces es una guerra de no acabar, porque entonces el otro contraataca y así están. ¿Me explico? Entonces tenemos que conocer, experimentar, decidir y vivir el evangelio en lo que respecta a los enemigos. Pero qué difícil. Pero qué difícil es vivir con alguien que verdaderamente no nos quiere. Porque muchas veces hay enemigos dentro de tu misma casa. ¿Me entiendes? A veces tenemos enemigos dentro de casa. Entonces, qué difícil es vivir con alguien que no nos quiere, y sobre todo cuando va más allá de un simple rechazo, porque puede ser que no nos caigamos bien y simplemente te ignoro y me ignoras, ¿no? Y no pasa de ahí. Pero hay veces que esto ya se convierte en un ataque, esto se convierte en una persecución. ¿Qué nos habla la palabra de Dios al respecto? ¿Podemos pedirle a Dios que mande fuego del cielo sobre esa persona y lo elimine? Señor, manda fuego del cielo y ya deshazte de él, ¿no? Para no tener que estar enfrentándolo, ¿no? O sea,
¿Crees tú que eso puede ser aprobado por Dios? De hecho, los apóstoles llegaron a decirle a Jesús, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, le llegaron a decir a ascuas de fuego podemos mandarles a esta gente que te rechazaron, Señor. O sea, y les dijo Jesús, oye, ¿no sabes en qué reino vives? ¿No? Podemos pedirle a Dios que mande entonces fuego del cielo sobre esas personas y las elimine, como le pidieron los discípulos al Señor en una ocasión. Por supuesto que no. El Señor les respondió duramente. Y vamos a ver el primer pasaje que está en Lucas 9, 53 al 56. Mas no le recibieron. La gente de Samaria no quiso recibir a Jesús porque sabía que viajaban a Jerusalén. Este es el preámbulo del verso. Y en el verso 54 dice, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Qué drásticos que fueron, ¿no? Entonces, volviéndose él, mira nada más, el Señor voltea y dice, ay, Dios mío, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. O sea, lo que te está diciendo acá es que no vino a condenar, sino a rescatar. ¿Sí me explico? Por eso es que Él nos manda a nosotros que hagamos lo mismo, o sea, que amemos a nuestros enemigos, que los bendigamos, que les hagamos bien, ¿no? Aunque nos persigan, aunque nos ultrajen, o sea, nosotros tenemos que pagar bien por mal. Dios es amor y su evangelio es salvación, gracia, perdón, amor, reconciliación. Y como discípulos de Cristo, recordemos que muchas veces somos la única Biblia que las personas leerán, porque hay muchas personas que no leerán la Biblia jamás porque no les gusta. Pero ¿qué es lo que va a hablarles de Cristo? ¿Qué es lo que les va a hablar del reino? Pues tu testimonio. Si tú dices que eres cristiano, entonces pues tu testimonio hablará más que 1000 palabras, tus hechos. ¿Me explico? Recordemos que muchas veces somos la única Biblia que estas personas leerán. Entonces nos convertimos nosotros como representantes o embajadores de Dios aquí en la tierra. Veamos cómo David, un hombre conforme al corazón de Dios, manejó la persecución que experimentó sin razón. Aprendamos de su respuesta y de la palabra de Dios cómo responder a los enemigos. ¿Cómo respondió David? ¿Se acuerdan del caso, no, de Saúl? Vamos a ver, inciso A. Perdona David la vida de Saúl. Él tuvo la oportunidad de haberle hecho mal y pagarle conforme a los hechos que Saúl había estado teniendo en su contra. ¿Y qué es lo que hizo él? Le perdonó la vida, no le correspondió como debería de haberlo, como muchos de nosotros dijéramos, ¿no? Es que la verdad es que se lo merecía, ¿no? ¿Sí o no? Así somos nosotros en nuestra carne y decimos, no, es que se lo merecía. Pero Saúl fue un ungido como rey para gobernar a Israel. Y esto lo tenía presente David. Logró unificar al pueblo, estableció un reino, ganó batallas por el poder de Dios, porque Dios estaba respaldando a Saúl. Pero cuando David derrotó al gigante, y este es el meollo de muchos problemas que hay hoy día también en la humanidad, que cuando David derrotó al gigante Goliat, se sintió amenazado, se sintió amedrentado, ¿no? Y entonces lo consumió la envidia y empezó a perseguirlo para matarlo. Imagínate hasta qué grado llegó la envidia que él sentía en contra de David, porque dijo, toda la gente salía en las calles y se acuerdan que gritaban y decían, Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Entonces, como que estaban haciendo una comparación el mismo pueblo y eso lo llenó de envidia, ¿no? Y dice, tengo que deshacerme de este cuate porque mi imagen se está deteriorando, ¿no? Tere, ¿me puedes leer 1 Samuel 18, del 6 al 14, por favor? A David se le presentó la oportunidad de matarlo, no una,
sino varias veces. Pero su amor a Dios y la honra al ungido fueron suficientes para no hacerlo. Primera de Samuel 18, del 6 al 14, amor. Sí, dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a Filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Imagínate tú que ahí se habla de que directamente quiso matarlo. Le lanzó una lanza, o sea, con el deseo claro de querer deshacerse de él, matarlo. ¿Hasta dónde llegaríamos? Primera de Samuel 24, del 5 al 7 dice: después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla de su manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor. O sea, David nunca tuvo el corazón de hacerle daño. Y dice: el ungido de Jehová reconoció, fíjate, a pesar de los hechos que tenía Saúl, a pesar de la intención del corazón de deshacerse de David y todo, él reconoce a Saúl como un ungido de Jehová, porque recuerda que hubieron muchos hechos anteriores donde estaba la cobertura de Dios con Saúl, y por eso es que logró los éxitos que logró. Entonces David tenía claro que había sido el ungido de Jehová, y que dice que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras, porque el equipo que estaba con él decían: oye, pues si le hacen daño a David, nosotros pues podemos defenderlo y podemos matarlo, ¿no? Pero David contuvo a todos sus hombres y que no les permitió que levantaran mano contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. O sea, Saúl se dio cuenta de que él pudo haber sido asesinado en ese momento y no lo hizo. David le dio la libertad. Leamos 1 Samuel 26, donde nuevamente se le presenta a David otra oportunidad de matar a Saúl. Y su amor a Dios, su constante honra y adoración al Señor le hicieron decidir conforme al deseo divino. Y esto nosotros tenemos que tenerlo presente también cuando tenemos estos enemigos que nos acosan. ¿Me explico? Cuando vemos a estos enemigos, cuando vemos estas arbitrariedades, cuando vemos, a veces es la suegra, a veces es el cuñado, la cuñada, ¿sí me explico? A veces son la misma familia que se vuelven los enemigos contra ti. Pero tú tienes que contenerte y pensar que de Jehová es la justicia y que no caiga la justicia de tu mano, ¿me explico? Tú tienes que amar, perdonar, ¿me entiendes? En 1 Samuel 26, 9 dice: y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Fíjate, cada vez que alguno de los suyos, de parte de David, querían atacar a Saúl, él le decía: es el ungido, es el ungido. Y ungido significa el que es protegido por Dios, ¿me explico? Entonces, imagínate tú, él tenía como muy en claro que había sido un hombre de Dios, ¿no? En 1 Samuel 26, del 23 al 25 dice:
Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. O sea, nosotros tenemos que conformarnos con la palabra de Dios, tratar de seguir los mandatos, los mandamientos que Dios nos manda y dejar todo en manos de Dios. Cuando alguien te haga daño, di, ¿sabes qué, Señor? Te lo entrego a ti. ¿Me explico? Señor, y a mí lléname de tu paz que sobrepase todo entendimiento. ¿Por qué esa paz que sobrepase todo entendimiento? Porque tus afectos, tus emociones, tus sentimientos están afectados por el mal que te hicieron. Entonces tú necesitas de verdad que el Espíritu Santo te respalde para salirte de ese hoyo. ¿Sí me explico? Porque las emociones son las que gobiernan en ese momento y que te hacen decir, ¿sabes qué? Véngate, ¿sabes qué? Contéstale, ¿sabes qué? Es injusto, ¿sabes qué? O sea, esto está mal de parte de la persona. Pero también tienes que entender que para que haya una contienda se necesitan dos personas. ¿Me entiendes? Si alguien te ataca y tú no contraatacas, ahí se terminó el asunto, porque ya no hay leña para el fuego. ¿Me explico? Entonces, Jehová te había entregado hoy en mi mano, le dice David, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová. Qué hermoso, era hermoso este hombre, ¿no? Qué bonito le hablaba. Y me libré de toda aflicción. O sea, que cuando tú dejas que sea Dios el que gobierne tus emociones y tus sentimientos, le puedes hablar hasta bonito al enemigo, ¿me entiendes? Y ahí apaciguas ese fuego. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, David. Sin duda emprenderás tus cosas grandes y vas a prevalecer, le dice. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Ciertamente el trato de Saúl que hacía David era por más injusto. O sea, si nosotros empezamos a hablar aquí, no, pero es que ¿quién tiene la razón? Porque normalmente nosotros como humanos siempre nos vamos donde nosotros queremos actuar como jueces y decir, a ver, ¿quién tiene la razón aquí? Realmente David era el que estaba haciendo justicia y Saúl era el injusto. Pero David nunca buscó vengarse por su propia mano. Tuvo la oportunidad y no lo hizo. Lo vemos perseguido, lo vemos huyendo, yendo en cuevas, refugiándose con extranjeros, pero esperó pacientemente a que Dios lo librara de este ataque que estaba viviendo. En Romanos 12:19 dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, si es la venganza de Dios, ¿sabes qué? Deposita tus cargas en Él, que Él te dé ese descanso. ¿Sí me explico? Inciso B, perdonando a mis enemigos. ¡Wow! ¿Cómo voy a perdonar entonces a mis enemigos? ¿Alguna vez te has enfrentado a un trato injusto? Hubo un tiempo cuando nuestro corazón estaba endurecido, cuando vivíamos sin esperanza y sin Dios, y la única solución a nuestro alcance era ojo por ojo y diente por diente. ¿Te acuerdas? ¿No? En Mateo 5:38 habla de eso, pero vino Jesús a nuestra vida y Jesús nos está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que perdonar. Y vino a enseñarnos cómo perdonar a través de la ley del amor, la ley real. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? La ley real, la ley del amor. Entonces, la base fundamental para poder perdonar a quien nos está afectando, la base fundamental para perdonar al que nos ultraja, al que nos está dañando, es el amor de Cristo. Que llene, que sature tu mente, tu corazón, para que tus actos te respalden en ese sentido. Vamos a ver qué dice Santiago 2:8. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Este es un mandamiento que engloba todos los mandamientos de la ley de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero habíamos hablado la semana pasada que tenemos que aprender a amarnos primero a nosotros para poder amar al prójimo. ¿Me explico? ¿Se acuerdan que lo vimos? Y si no, pues repásenlo porque ahí está el video grabado.
Y Dios nos dio un corazón conforme al suyo. Ezequiel 36, 26 al 27 dice, os daré un corazón nuevo. O sea, que nuestro corazón necesita ser renovado. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, nuestro espíritu tiene que ser activado. ¿Me explico? Y quitaré de vuestra carne, dice, corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un corazón de carne quiere decir un corazón que sienta, un corazón que sea empático, un corazón que sufra, ¿me entiendes? Que tenga sensibilidad. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos. O sea, que aquí te está diciendo el Señor que sabe que en nuestra condición es imposible que nosotros actuemos en esta forma por nosotros mismos. Necesitamos ayuda. Y la ayuda tiene que venir de parte del Espíritu Santo. Y entonces dice, guardarás mis preceptos y los pondrás por obra. Y esto es lo más difícil, obviamente, para todos nosotros como cristianos, porque estamos aprendiendo muchas cosas, pero ¿cómo es que entonces ponemos en acción toda la palabra que hemos conocido? ¿No? El Padre, a través del sacrificio de su único Hijo, de Jesucristo, nos llena del amor que necesitamos y nos empoderó con su Espíritu Santo. O sea, a través del Espíritu Santo nosotros estamos empoderados y tenemos la fuerza, la fortaleza, la convicción y todo lo que necesitamos para poder actuar como Dios quiere que actuemos. Romanos 5:5 dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos hizo entonces miembros de su familia, habilitándonos para andar con Él. ¿Ya viste esto? Nos habilita para andar con Él. ¿Qué quiere decir? Que nosotros por nuestra propia convicción no podemos andar como Él. En amor y en perdón. Primera de Juan 2, del 5 al 6 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para ser perfeccionados en el amor de Dios? Guardando su palabra. ¿Me explico? Es tan importante. Y si yo no leo la Biblia nunca, ¿podré guardar su palabra? Pues no, porque la desconoces. O sea, es importante que asistas a un discipulado para aprender la palabra, pero también es importante que la leas, que la escuches. ¿Me explico? Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, nosotros tenemos que imitar a Jesucristo en todas nuestras andanzas, cada día de nuestra vida. Preguntarnos, ¿qué haría Jesús ante una circunstancia? ¿Qué haría Jesús? Inciso C dice, actuemos en el amor de Jesús. Vamos a leer Mateo 5, 39 al 48, que dice, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiciere, imagínate qué difícil esto, que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Sabes lo que te quiere decir con esto? No entres en contienda. No entres en contienda. Te están haciendo cosas para provocarte, no entres en contienda. No te prestes a eso mismo. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Fíjate, muchas veces las personas que te han hecho daño, las personas que te han afectado, todavía llega un momento en que van a necesitar de ti, ¿sabes? Y entonces cuando te pidan, dales. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso lo decimos en la carne. Pero yo os digo, te dice el Señor, ama a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que te aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
Porque si amáis al que te ama, ¿qué recompensa tenéis? Nos queda muy fácil a nosotros, de verdad, actuar cuando alguien te trata bonito, te dice palabras de amor, está al pendiente de ti, recibes puras bendiciones y dices, ay, yo también lo amo, ¿no? Pero Dios te manda a que ames al enemigo y que le des al enemigo y que le procures al enemigo y que apoyes al enemigo. Porque dice, si amas a quien te ama, ¿qué recompensa tendrás? O sea, ¿qué esfuerzo estás haciendo? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda para ser perfectos. O sea, el apoyo viene de parte de Él. ¿Te parece imposible esta demanda? ¿Consideras que el Señor te pide demasiado? ¿Cómo podemos responder así siempre? Ahora podemos hacerlo gracias a esta nueva naturaleza. Cuando tú naces de nuevo, cuando Jesucristo ya mora en tu corazón, entonces ya tenemos a Jesucristo que es nuestro Señor y Salvador, y mediante esta transformación, entonces el Espíritu Santo empieza a actuar en ti y en mí para ser transformados a imagen de Dios. Y inciso D. La transformación es un proceso que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestra vida, en la medida que nos acercamos y pertenecemos cada día más a su palabra y en su corazón. En Romanos 12:2 dice, recordemos que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él vino a morar dentro de cada uno de nosotros. Ahora nosotros somos su templo, o sea, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y estamos completos en Él. En Colosenses 2:9 dice que en Cristo estoy completa. En este poder transformador y no en nuestro propio esfuerzo es el que nos va a llevar a ser como Jesús, a amar como Él ama y a perdonar como Él perdonó. Qué importante todo esto, de verdad, esta palabra viene a traer activación a nuestra vida, porque de verdad que necesitamos que Dios nos ayude a perdonar a los que nos ofenden, a perdonar a nuestros enemigos, porque a veces hay enemigos declarados contra nosotros que ni siquiera nosotros sabemos por qué son nuestros enemigos, porque a veces tenemos problemas con gente que ni siquiera le hemos hecho daño según nosotros, ¿no? Y el simple hecho de que tú seas prosperada, el simple hecho de que tú seas bendecida, el simple hecho de que seas una hija de Dios, así de sencillo, puede prestarse a que otras personas puedan tener esas emociones y esos sentimientos que tú ni siquiera has ocasionado, que salen de su mente y de su corazón. En el caso de David, que es nuestro ejemplo, ¿no? Cuando él mata al gigante, él lo mata por una convicción que él tuvo personal, ya habíamos tenido ese estudio, una convicción personal de su relación con Dios. Y entonces, cuando toda la gente veía esto como algo incierto y como algo imposible, él se sintió con la capacidad, siendo tan pequeñito, siendo tan flaquito y tan todo, él se sentía con la capacidad de que podía competir contra aquel gigante y eso lo llevó a triunfar, ¿no? Porque Dios estaba respaldándolo. ¿Qué tiene que ver esto con Saúl? Pues nada, pero simplemente en él ya se despertó ese egoísmo, esa envidia, esos celos. Y muchas veces a nosotros nos pueden celar también porque nos va bien, porque tuvimos un ascenso, porque nuestra economía estuvo bien, no sé, situaciones así, como sea, o que alcanzaste una carrera profesional y el otro no, o la otra no. 1000 cosas pueden poner el enemigo, sembrar en el corazón de la gente para ocasionar una división. Vamos a ver qué dice Romanos 12, del 14 al 21. Bendecid, para ir cerrando ya. Bendecid a los que os persiguen. Bendecirlo. Bendecir a quien te persigue. Bendecid y no maldigáis. O sea, no contestes en la misma forma que está siendo tú abordado. Gozaos por los que se gozan. Llorad por los que lloran. Nosotros, fíjate, a través de
de nuestro grupo de oración, de nuestro grupo de intercesión, tenemos la oportunidad muchas veces de gozarnos con los que se gozan y de llorar con los que lloran. O sea, nosotros hemos tenido esa oportunidad, que es un privilegio, y quiere decir que vamos bien, vamos por el camino correcto, porque estamos haciendo lo que dice su palabra en Romanos 12, ¿no? Estén unánimes entre vosotros, no altivos, no te sientas superior a nadie, ¿no? Sino asociándonos con los humildes. O sea, Dios lo que quiere es humildad, nada de prepotencia. Es que yo tengo una experiencia de tantos años, ¿me entiendes? O sea, yo tengo 40 años en el evangelio y sé más que tú. No, no, no. O sea, por tus hechos, por tus frutos, la gente te va a conocer. No necesitas tú divulgar o enorgullecerte o exaltarte, porque realmente Dios lo que quiere es que seamos humildes. No seamos sabios en nuestra propia opinión. No paguemos a nadie mal por mal, procurando lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Y mira nada más, dice, si depende de ti, porque muchas veces tú te esfuerzas con un enemigo. ¿No te ha pasado que tú te esfuerzas y quieres llevar la fiesta en paz y no se deja? Y no se deja. Entonces el Señor te dice, ¿sabes qué? Tranquila, hasta donde tú puedas, ¿no? En cuanto dependa de ti, lo que puedas hacer, lo haces, lo que no, pues ya lo hiciste. Yo estoy aquí y yo estoy viendo. No te venguéis. Dejad lugar a la ira de Dios, dice, porque escrito está, mía es la venganza. Recuerda que Dios está viendo absolutamente todas las cosas y yo pagaré, dice el Señor. Fíjate que cuando yo he tenido dificultades con algunas personas que posiblemente son gente cercana y que yo amo, el simple hecho de cuando yo leo esto y dice, mía es la venganza, yo misma digo, Señor, por favor, ten misericordia. No quiero que les hagas daño, no quiero que les afectes, más bien bendícelo, ¿me entienden? Porque no está en mi corazón un daño contra esa persona que me ha hecho daño, contra esa persona. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y yo digo, Señor, no quiero amontonar ascuas sobre su cabeza, más bien bendícelo, prospéralo, ábrele los ojos y permite que pueda tener la revelación de tu verdad. ¿Me entiendes? O sea, que Dios vea en ti la actitud de misericordia, la actitud de humildad y de perdón. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, esto es importantísimo. Ay, Dios, ya tenemos poquito tiempo. Bueno, en conclusión, antes de la agresión, no busques la venganza personal. Lleva tu problema al Señor, ya que Él es tu abogado defensor. No te enojes contra el que te persigue. Tu lucha no es contra sangre y carne, sino contra el diablo. Fortalécete como David en la adoración y en la comunión con el Padre. Veamos el corazón quebrantado de David en los Salmos, cuando los escribió. El Espíritu Santo sanará tus heridas y te dará las fuerzas para perdonar y mantenerte en el amor y la promesa del Señor. Recuerda esto, los amargados y rechazados que buscaron a Dios se convirtieron con el ejemplo y liderazgo en los valientes de David. Sigamos siempre el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y en conclusión, chicas, si tenemos alguna persona a la que no has podido perdonar, que no la puedes amar, porque nosotros no hemos podido darles ese perdón, tenemos que reflexionar sobre esto. Puedes tener la razón, puede ser una persecución real o tangible que actualmente sigues viviendo, pero no tenemos el derecho a seguir sin perdonar. O sea, nosotros tenemos que perdonar porque es el ejemplo de Cristo. Imagínate tú si Jesucristo pudo perdonarnos a nosotros de tantas adversidades que hemos hecho y padeció en la forma que padeció y se entregó en la forma que se entregó para que nosotros fuéramos liberados de toda acusación. Cristo nos pudo perdonar a nosotros por lo que hicimos. El perdón, recuerda esto, es una decisión.
Decide perdonar como Cristo te perdonó. Esto hará que tus emociones se vayan estabilizando. Y sabes una cosa, la mayoría de las enfermedades, cáncer, problemas en los huesos, problemas en el estómago, problemas en el corazón, todas estas enfermedades son ocasionadas por una falta de perdón. Entonces tenemos que poner esto siempre en mente y en nuestro corazón. Dice Jesús, vamos a orar. Jesús, tú veniste, Padre, a enseñarnos sobre tu perdón y sobre esta ley real, la ley del amor, porque seguimos hablando del reino de los cielos, amando al prójimo como a mí mismo. Prometiste, Señor, poner dentro de nosotros tu espíritu para guardar tu palabra y para que permanezcamos en ti a pesar de todas las circunstancias. Transfórmanos continuamente, Espíritu Santo de Dios, transfórmanos para amar como tú amas, para perdonar como tú perdonas, para bendecir, Señor, aún a quienes nos persiguen, para bendecir y gozarnos con quien se goza, para llorar con el que padece, para llenarnos de tu paz, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer con el bien el mal, Padre Santísimo. Por tanto, Señor, reconocemos que toda raíz de amargura, toda enfermedad a causa del odio, del rencor, de la falta del perdón, por cualquier agravio, Señor, que hayamos sufrido en nuestra contra, hoy sale de nuestra vida y declaro sanidad en cada una de las personas que están escuchando este audio. Declaro libertad y es liberado de toda cadena de esclavitud. Dios nos manda no solo a perdonar, sino también a amar, Señor. Respáldanos, Dios, para que podamos amar, Señor, para poder perdonar, Señor, a todas las personas que a lo largo de nuestras vidas, Señor, nos han hecho daño. Con el sacrificio de Jesús en la cruz está más que saldada la ofensa, Señor, que nos hicieron. Quien nos daña no tiene la revelación de Cristo, así que pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que llegue esa revelación a cada persona, Señor, que nos ha hecho daño. Y que nuestra carne, Señor, lucha, pero al nacer de nuevo, tú nos has dado una nueva naturaleza para poder perdonar. Rey de gloria. Recuerda que el perdón te libera del pasado y hoy somos liberadas nosotros de todo nuestro pasado. Recordamos, Señor, que todo en el reino es oportunidad. Y gracias, Dios, por este reino que nos da nuevas oportunidades cada mañana, porque tu sacrificio es eterno. Hoy soltamos las ofensas, hoy perdonamos a nuestros enemigos, hoy vamos a procurar amarlos, Señor, con todo nuestro corazón. Hoy vamos a procurar ser luz, Señor, en medio de toda nuestra área de influencia, porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo y no estamos aquí para pleitos de carne a carne. Hoy, Señor, declaramos en el nombre de Jesús que somos tus hijos, coherederos de ese reino amado, Señor. Y vamos a pelear, pero con amor, con bendición y con perdón. Que la palabra blanda quita la ira. Vamos a hablar palabras blandas, Señor. El enojo, la venganza no va a ser parte de nosotros. Así que Dios, Señor, queremos exaltarte, Padre Santo. Tú eres la boca de nosotros, Señor. Así que no más gritería, no más enojos, no más contiendas, no más amarguras, no más quejas, Señor. Rompe los lazos que atan nuestros corazones a la amargura, que no deja ver la gracia, Señor, de Cristo en nosotros, para hacer todo lo que necesitamos hacer conforme a tu palabra. Ya no más odio, ya no más codicia, ya no más envidia, ya no más iras, ya no más contiendas, ya no más venganzas, amando a nuestros enemigos, siendo transformados. Hoy nos comprometemos a bendecirlos, Señor, porque así, Señor, confirmas que nos has perdonado. Si Cristo está en nosotros, estamos completos en Él y no nos falta nada. Que nuestra vida refleje a Cristo en todas nuestras actitudes, cumpliendo esta ley real, esta ley del amor.
Queremos vivir en tu reino, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Confiesa a Jesús como Señor y Salvador, diciendo en voz alta la siguiente oración de conformidad a Romanos 10 del 9 al 10. Padre Celestial, acepto tu llamado a acercarme a ti y a seguirte. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo con mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Santo Espíritu. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y que cada pecado ha sido una ofensa a tu persona, un acto de desobediencia. Pero me arrepiento de todos ellos y te pido que la sangre de Cristo me limpie de cada uno de esos pecados. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.